Entonces, voy a compartir pantalla. Y bueno, conforme vamos viendo los ejercicios, chicos, yo les voy a proporcionar un formulario, ¿no? Que, bueno, se lo voy a mostrar a continuación. A ver, voy a meter. ¿Se ve el Paint, chicos? Este es un formulario que, pues, suelo trabajar en lo que son mis sesiones. Es, por ejemplo, todo este formulario que se ve acá, que realicé, es para ustedes, ¿no? Se lo voy a compartir para que puedan guiarse el procedimiento, las ecuaciones que vamos a usar, por ejemplo, en los diferentes tipos de ejercicios. Este, por ejemplo, es de destilación en equilibrio, ¿no? Entonces, este es el formulario que vamos a usar, ¿no? Y que también les voy a proporcionar a todos los asistentes del mentoring. Bueno, esto es destilación en equilibrio y por acá tengo el que es de secado. Acá tengo, bueno, algo incompleto, pues, pero acá está prácticamente la mayor parte de lo que necesitamos para secado, ¿ya? Bien, como se habrá visto, y el primer tema con el que se va a avanzar ahora es secado, ya que ha sido de los primeros temas que han visto, creo. Y saben que el secado, pues vamos a, voy a un rato. Aquí está. Acá tengo varios problemas que encontré de verano y de exámenes del tema, ¿no? Premisas para poder desarrollar. Precisamente acá tengo eh, tres, cuatro, cuatro problemas de secado y cuatro problemas de destilación en equilibrio, ¿no? Vamos a tratar de avanzar lo que, bueno, en el tiempo que se pueda, ¿no? La mayor cantidad de problemas. Y bien, usualmente en los problemas de secado hay diferentes tipos de problemas aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me dan datos de equilibrio o datos de experimentales, ¿no? Como son tablas de tiempo versus humedad o versus peso húmedo, perdón, ¿no? De la muestra, donde yo tengo, por ejemplo, que calcular lo que es el porcentaje de humedad, ¿no? O lo que es la humedad en sí. Bien. También hay otros tipos de problemas donde no te los van a dar, ¿no? Usualmente cuando te dan a ti problemas donde te dicen o te dan aquí el tiempo, te dan acá, por ejemplo, lo que es el peso húmedo y tú tienes que hallar obviamente la humedad. Usualmente esto se presta para poder hacer lo que es la representación de la curva de secado, ¿no? De lo cual también se puede construir lo que es la curva del tiempo de secado. Que lo que se busca ahí es, por ejemplo, hallar lo que es la humedad crítica, la humedad en equilibrio, ¿no? Porque a veces los datos no me lo dan. Pero hay otros problemas, por ejemplo, ese es el tipo de problemas tradicionales, ¿no? Que se ven. Pero también hay tipos de problemas como esos de aquí donde no te van a dar eso, ese tipo de problemas, donde usualmente ya te dan, por ejemplo, la humedad crítica y la humedad de equilibrio. Y también, por ejemplo, sabemos nosotros, si vemos en secado, sabemos que nosotros tenemos lo que es el tiempo de secado conlleva o se separa en dos periodos, se puede decir, ¿no? Un periodo donde se habla de lo que es la velocidad de secado constante y uno que es decreciente, ¿no? En los cuales en la parte constante sabemos que hay un periodo antecrítico, ¿no? Y después en el periodo decreciente sabemos que hay un periodo o hay un tiempo postcrítico, ¿no? Precisamente eso es lo que se busca, vamos a tratar de trabajar en ese tipo de problemas. Y también cuando me hablan a mí de la temperatura superficial, por ejemplo, ¿no? Cuando hay convección, cuando hay radiación o cuando hay conducción, ¿no? Dependiendo los casos. Bien, a ver, entonces acá tenemos los siguientes problemas, vamos a ver con cuál podemos comenzar. A ver, vamos a ver si comenzamos por ese. A ver, vamos a empezar con este problema. Me dicen, en un secador de bandejas se introduce un sólido granular con una humedad inicial de 75%. Cabe decir, chicos, que cuando a mí me den la humedad y no me especifiquen, ¿no? Cuando no me especifiquen a mí nada de la humedad, yo tengo que asumir que la humedad está en qué base, base seca o base húmeda, chicos. ¿Qué dicen? Seca, ¿Se acuerdan? seca. ¿Se me escucha, chicos? Sí, se escucha. Uy, un minuto. ¿Se me está escuchando, chicos? Ah, base seca. Sí, Ya. se escucha. O sea, si a mí no me dan nada, me está diciendo entonces Escobar que la humedad es base seca. Es húmeda. ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Escucha? Ah, no, no lo puedo oír. Un minuto, chicos, es verdad, cierto.
No, A no ver, se escucha. ¿pueden hablar, chicos? Ah, no, no los puedo No nos escuchar. puedes oír. Sí A podemos ver, un hablar, minuto, chicos, pero un no minuto, un nos minuto. está No puedo escuchar, escuchando, no puedo creo. escuchar. Los voy a actualizar. Un minuto. A ver, chicos, ¿pueden hablar ahora? No los podía escuchar. Ahora sí, ahora sí. Uf, uf. Sí, sí, no los escuchaba. A ver, un minuto, voy a compartir pantalla nuevamente. Ya listo, chicos, ahora sí. Ya, les decía, ¿no? Cuando a mí no me dicen nada de la humedad, tengo que expresarlo como base húmeda o base seca. Base húmeda. Y tengo que trabajar con base seca, ¿sí o no? Todos los datos tengo que trabajarlos con base seca. Cuando a mí no me dicen nada, claro, cuando a mí no me dicen nada de cómo se pone, ¿no? Cuando el dato del problema, ¿no? Cuando el dato de humedad no me lo especifican, vamos a poner acá, eh, se asume base húmeda, de los cuales nosotros los cálculos tenemos que trabajarlos en base seca, ¿no? Entonces, si acá obviamente tenemos humedad inicial del 65%, vamos a representarlo así, ¿no? Vamos a poner acá una solución. Y vamos a representar lo que es, según la nomenclatura, cuando tenemos base o tenemos humedad, viene representado por X minúscula, ¿no? El X minúscula viene a ser la humedad en base húmedo. Entonces me dicen humedad inicial. Vamos a ponerle acá X inicial, ¿no? X inicial. Y me dicen que es del 75%. Entonces tengo acá 0,75. Ya, acá no vamos a ponerle unidades, vamos a dejarlo así, ¿no? Cuando lo pasemos y lo transformemos en base seca, ahí sí lo vamos a poner las unidades, que son kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco, ¿no? Bien, entonces por aquí tenemos aquí el X inicial. Ya, ahora me dicen también, y una densidad global de 800 kilogramos sobre metros cúbicos, a condiciones de entrada del secado. Entonces tenemos aquí la densidad global, vamos a poner por acá la densidad global. Mucho ojo porque hay problemas donde me dicen densidad global, otros que me dicen densidad aparente, solo me dan la densidad del aire. Entonces ahorita voy a explicar esta parte de aquí. Me dicen que es de 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya, a ver, ¿qué más me dicen por acá? A las condiciones del secador, dice, el cual ha de someterse a secado en condiciones constantes hasta que su humedad se reduce al 15%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La humedad final viene a ser 15%. O sea, también cuando no me especifican nada de la humedad, no me dan las unidades de la humedad, estoy asumiendo que es eh, en base húmeda. Por tanto, el X, vamos a llamarle X minúscula final, es de 0,15. Ya está. A ver, ya vamos a ponerlo con otro color para que se vea. Ahí está. Ya, ¿qué más me dicen? Dice, el aire de secado está disponible a una temperatura de bulbo seco de 5 grados y con una temperatura de bulbo húmedo a 30 grados. Dice, circula paralelamente a las bandejas con una velocidad máxima de 2 kilogramos metros cuadrados segundo. Entonces, cuando a mí me dan la temperatura de bulbo seco y cuando me dan la temperatura de bulbo húmedo, yo puedo hallar cualquiera de las propiedades del aire, ¿no? Sea volumen húmedo, sea la temperatura, a ver, bueno, la otra temperatura, ¿no? Bueno, la temperatura, si no que vea de ebullición del aire, podemos hallar también lo que es las humedades, la humedad absoluta, ¿no? El calor sensible. Entonces, podemos hallar todo prácticamente teniendo las dos temperaturas, ¿no? El bulbo seco y el bulbo húmedo. Ahora, me dice circula paralelamente. Cuando me hablan del término circula paralelamente, cuando yo tenga que trabajar con lo que son los calores, con las transferencias de calor, esto me va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque eh, para la transferencia o para hallar los coeficientes de transferencia en los calores que me den, ¿no? Si tengo de convección, por ejemplo, va a haber momentos donde el dato puede ser circula paralelamente o perpendicularmente, ¿no? Y dependiendo de estos,
voy a ver cuáles son las ecuaciones que voy a usar, por ejemplo. Bien, entonces por acá vamos a poner los de los datos, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, la temperatura me dicen de bulbo seco, que lo tenemos, o sabemos por nomenclatura que es TG, que es de 65 grados, y de bulbo húmedo es TW, ¿no? TW, tenemos que es 30 grados. Ya, de aquí vamos a ver dónde vamos a usar esas temperaturas, o para qué nos van a servir. Ya, ¿qué más? Me dicen, y la velocidad másica es de 2 kilogramos metros cuadrados segundo. Entonces, yo voy a ir a mi formulario y cuando nosotros hablamos de velocidad másica, ¿no? Nos referimos a quién? A este G, ¿sí o no? Al G. Esta acá viene a ser la velocidad másica, ¿no? Y este G está expresado en, si hablamos en el sistema internacional, kilogramos metros cuadrados horas, ¿ya? Horas. Entonces acá me están dando 2 kilogramos metros cuadrados segundo. Entonces, eso quiere decir que voy a tener que transformarlo, ¿cierto? Porque yo lo voy a necesitar en horas, ¿no? La unidad en G tiene que ser horas. Entonces, por aquí vamos a ponerle G. Vamos a dejarlo tal cual ahí, ¿no? Cuando lo opere voy a tener que transformar esas unidades. Kilogramos sobre metros cuadrados horas, ¿no? Ya está. ¿Qué más tengo de datos? Me dicen por acá, a ver, me dicen también, eh, el espesor del sólido sobre las bandejas es de 3 centímetros. Cuando hablamos nosotros del espesor, estamos hablando de lo que se llama ZS, ¿no? Vamos a poner por acá en el formulario. Tenemos por aquí lo siguiente, a ver. Como tenemos esta bandeja, ¿no? Este ZS es el espesor, el ZS. Entonces por acá tenemos, me dicen acá, el espesor del sólido sobre la bandeja es de 3 centímetros. Entonces vamos a llamarle ZS, ¿no? ZS son 3 centímetros. Por acá vamos llenando los datos que voy a necesitar. 3 centímetros. Bueno, a ver. Entonces, bueno, vamos acá. Me dicen también, y las bandejas están aisladas de tal manera que el transporte de calor y de materia se efectúa solamente por la superficie superior. Eso quiere decir que solo va a pasar por una cara, porque va a estar por la superficie superior. ¿No? Hay problemas donde me pueden decir que el transporte de calor y materia se efectúa por las dos caras. Entonces, cuando se efectúa por las dos caras, acá he puesto en el formulario más o menos los casos, ¿no? Por aquí. A ver dónde está. Por aquí, para que vean. Aquí está. Hay problemas donde me van a decir esto. El transporte de calor y materia de la bandeja se da solo en la superficie superior, como es nuestro caso. Entonces, hay formas de, por ejemplo, hallar lo que se llama LS o llamarle también WSS, que viene a ser el peso del sólido seco, ¿no? El WSS es igual a LS, es la misma expresión, ¿no? De lo que es el peso del sólido seco. Entonces, hay veces donde yo voy a poder hallar este peso, como hay veces que el problema no me permite hallarlo así nomás. Entonces yo tendría que hallar lo que se llama este término acá, ¿no? LS entre A, ¿no? Entonces, este término de aquí sí voy a poder hallarlo siempre y cuando me den la densidad global, ¿no? Siempre y cuando a mí me den la densidad global, yo puedo hacer efectivo de estas ecuaciones. En cualquier otro caso, me van a dar otros datos para yo poder hallar el peso de sólido seco. Entonces, de esto yo requiero, ¿de quién? Del espesor. Este es de la humedad inicial en base húmeda, ¿no? Y la densidad global. Ahora, ¿pero qué pasa si es que el transporte de calor y materia se da en las bandejas, se da en las dos caras, ¿no? Si se da en las dos caras, simplemente acá voy a dividirlo entre dos. ¿Por qué? Porque si hablamos nosotros de área, ¿no? Este sería como si fuese de uno, ¿no? O sea, de una sola cara. Esto iría respecto a dos caras, ¿no?
Ahora, entonces nosotros estamos en el caso A, en este primer caso. De hecho, que vamos a usar esta ecuación de aquí, ¿no? Pero respectivamente cuando tengamos que trabajar con LS entre A. Ahora vamos a poner por aquí. Hasta aquí ya tengo claro, o al menos tenemos ya en consideración qué es por dónde vamos a ir, por dónde vamos a estudiar el problema, cuando me dicen, ¿no?, que se efectúa el transporte de calor y materia solamente en la superficie superior, o sea, solo en una cara, pudiendo despreciarse la transferencia de calor por radiación y conducción. Ahí eso quiere decir que si no hay radiación y no hay conducción, solo va a haber convección. Eso quiere decir que cuando nosotros hagamos el balance de calor, nosotros sabemos que el calor viene a ser calor de convección más radiación más conducción. Ah, pero si solo hablamos de calor de conducción, de convección, por eso acá tenemos que recalcar esto aquí, cuando me dicen que el flujo es paralelo a la superficie. ¿Qué es lo que me está diciendo el problema? Estamos en el caso 1, ¿no? Acá me dice precisamente que circula paralelamente a las bandejas. A eso quiere decir que estamos en el caso 1. Pero si me hubiera dicho que el caso es perpendicular, entonces eso quiere decir que tendría que usar esas ecuaciones de acá, ¿no? Pero como estamos en este caso, tenemos que hacer uso de estas ecuaciones cuando queramos hallar los coeficientes o el coeficiente de convección, ¿no? El coeficiente de calor para la convección. Listo. Ahora, también hay algunos datos adicionales por acá que he puesto. Esos casos. En el caso A, si no hay transferencia de calor por conducción ni radiación, que estamos en el caso precisamente acá, no hay radiación ni conducción, solo hay convección. Estamos en el caso A, ¿cierto, chicos? Estamos en este caso A. Por tanto, la temperatura superficial va a ser a la temperatura de bulbo seco o bulbo húmedo. ¿Mm? Sería la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí o no? Entonces, estamos en el caso A. ¿Qué me pide el problema? A ver, vamos a seguir leyendo. Dice, en la experiencia de laboratorio se realizaron en condiciones de secado análogas. Se ha encontrado que la velocidad de secado es constante hasta alcanzar una humedad libre de 1,23 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. ¿Ya? Y que la humedad de equilibrio es de 0,02. Como les decía, hay datos donde me van a dar a mí una tabla de datos de laboratorio para yo poder hacer la curva de secado, ¿no? O la curva de velocidad de secado para yo poder hallar esas humedades. Pero si no me dan ese tipo de problemas, me van a dar ya cuánto es, ¿no?, la humedad en equilibrio y la humedad crítica. Entonces, en cambio, dice, la humedad de equilibrio es de 0,02 kilogramos de agua, kilogramos de sólido seco. Asimismo, puede admitirse que en el periodo postcrítico la velocidad libre varía linealmente con la humedad libre. Este también es otro caso, ¿ya? En secado hay varios casos que tenemos que ver, ¿ya? Dice, suponiendo que la humedad crítica es independiente de la velocidad másica del aire, calcular el porcentaje en que se reduciría el tiempo de secado si la velocidad másica se elevara en un 50%. Listo. Entonces, vamos a terminar acá de rellenar algunos datos que nos faltan. Por ejemplo, me están diciendo la humedad libre. ¿Qué viene a ser la humedad libre, chicos? Sería X mayúscula menos X asterisco, ¿no? Lo que es la humedad, ¿no? Menos la humedad en equilibrio. Esa es la humedad libre. Ahora me dicen acá la humedad libre es de 1,23 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Vamos a verlo por acá. Ahora, tenemos que ver si esta humedad libre que se expresa de esta manera, este X viene a ser la humedad normal, la humedad en un punto cualquiera o la humedad crítica. Vamos a leer bien el problema para ver cuál de esas opciones vamos a tener para trabajar esta humedad libre. Entonces, a mí me dicen que esto es 1,23 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Cuando a mí me dan las unidades kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco, me están hablando de humedad en base seca, ¿no? Entonces, por aquí vamos a poner 1,23 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Ya. Ahí está. ¿Qué más tengo? Me dicen que la humedad de equilibrio es 0,02. Humedad de equilibrio sería el X asterisco. 0,02. Y tiene que representarse por estas mismas unidades de acá, ¿no? Ahí está.
Listo. ¿Qué más me dicen? A ver, a ver. Suponiendo que la humedad crítica es independiente de la velocidad máxima del aire, calcule el porcentaje que se reduciría el tiempo de secado si la velocidad máxima del aire se elevara en un 50%. Listo. Ahora, ya creo que tenemos todos los datos necesarios. Creo que no me falta ni un dato más. Lo primero que vamos a hacer es convertir las unidades de las humedades, perdón, las humedades, transformarlas a base seca. Entonces por aquí vamos a poner para las humedades tenemos que transformarlas en base, vamos a poner acá, nosotros las necesitamos en base seca. Entonces las humedades, vamos a poner por aquí, las tenemos que transformar a base seca. Listo. ¿Y con qué ecuación vamos a transformarlas? Vamos a ir a nuestro formulario y tenemos, vamos a ver la conversión, ¿no? La conversión. Aquí está. Esta es la conversión. Relaciones de conversión. Nosotros tenemos que eso significa humedad en base seca. Y esta es humedad en base húmeda. Yo tengo base húmeda. Yo la quiero en esta, ¿no? Entonces vamos a usar esta ecuación de aquí. Entonces, vamos a copiar la ecuación. Ahí está. Con esto voy a transformar las humedades que tengo en base, son las que están en base húmeda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las que están en base húmeda? La inicial y la final. Entonces, por aquí vamos a decir, ahí, entonces, ¿cuánto va a ser X inicial y X final en base seca? Entonces, por aquí tenemos, para el inicial será este de acá sobre 1 menos este de acá. Ahí está. Esa sería la humedad con la que voy a trabajar. Está en base seca. Esta es la inicial. Y para la final va a ser este de aquí sobre 1 menos este valor, ¿no? Que es la humedad. Ahí está. Entonces, acá tenemos, vamos a trabajar con 4 decimales, ¿no? Cuando se hagan lecturas de datos, de gráficas, como ustedes lo van a ver, si no me equivoco, presencialmente, solo se va a trabajar con 2 decimales, ¿no? Que es lo que puedes leer prácticamente haciendo un milimetrado. Listo, ya tenemos eso de acá. Las unidades serían en estas de acá. Se pesan en kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Entonces, estas unidades las vamos a poner por aquí. Ya, ahí está. Ya tenemos esos datos. ¿Qué más me dicen ahora? Vamos a ir leyendo. Dice, a ver, ya. Solo hay transferencia por convección, ¿no? Porque me dice que la transferencia de calor no tiene ni radiación ni conducción. Entonces por aquí vamos a poner del dato, solo hay transferencia de calor por convección. Entonces, si solo hay transferencia de calor por convección, yo tengo que decir que, vamos acá, el formulario, yo tengo que saber que si no hay radiación ni conducción, entonces la temperatura de la superficie, ¿por qué necesito la temperatura de la superficie? Porque cuando yo quiera hallar el calor por convección, precisamente uno de los términos que me falta ahí es este, la temperatura de la superficie. Entonces es necesario hallar. Voy a poner la ecuación que necesito acá, que es esta de aquí, la ecuación del calor por convección, que va a ser mi calor total, ¿no? Porque si solo hay transferencia de calor por convección, entonces yo puedo decir aquí que Q es igual a QC, ¿no? Listo. Entonces voy a usar esta ecuación de aquí, del calor por convección. Pero aquí me faltan dos términos, me falta TS y me falta HC. Pero sin embargo, TS, que es superficie, yo sé por condición, ¿no? Que estamos en el caso A, aquí, y si no hay eso, si no hay conducción ni radiación, entonces la temperatura de superficie es TW. Ahí, entonces quiere decir que si se cumple esto, TS es igual a TW. Ahí, eso quiere decir entonces que la temperatura de la superficie va a ser igual a la temperatura de bulbo, ¿dónde está? A la temperatura de bulbo húmedo, 30 grados. Vamos a ponerle igual a... Ahí está.
Chicos, ¿hasta ahí se va entendiendo? Ya está. Entonces, ya está. Ya tengo esto de aquí. Ahora, la pregunta es, me falta a mí HC, pero HC, para hallar HC, ¿dónde está? Vamos acá a convección. Para hallar HC, yo necesito saber si está en el caso 1 o en el caso 2. Y vemos que el gas acá es paralelo a la superficie sólida. Y acá me dice el dato que circula paralelamente a las bandejas, ¿no? Eso quiere decir que estamos en el caso A. Entonces por aquí vamos a decir, como el flujo del gas es paralelo a la superficie del sólido, entonces, ¿qué ecuación vamos a usar para HC? Estamos en el sistema internacional. Entonces sería esta ecuación de aquí, ¿no? Sistema internacional. Vamos a ponerlo por acá. Ahora, tengo que respetar las unidades. Entonces por aquí yo sé que HC está representado en unidades de watts metros cuadrados Kelvin. Eso quiere decir que las temperaturas todas las tengo que pasar en Kelvin. Entonces por aquí vamos a poner esta temperatura de aquí, más 273. Acá está. Con esa temperatura en Kelvin voy a trabajar. ¿Qué más? Yo sé que en este caso yo necesito que el G tiene que estar expresado en metros cuadrados hora. Pero ¿cuánto tengo yo al G? Yo el G lo tengo en 2 kilogramos sobre metros cuadrados segundo. Entonces tengo que transformarlo, ¿sí o no? ¿Sí, chicos? Ya, vamos a dejarlo ahí de momento. ¿Puedo hallar entonces HC si tengo G? Sí puedo, ¿no? A ver, vamos a poner por acá. Entonces, este HC, vamos a hallarlo por aquí. Yo sé que HC viene a ser igual a 0.0204 por G elevado a la 0.8. Ahora, ustedes me dicen si lo estoy haciendo bien, ¿eh? ¿Ese sería el valor de HC, chicos? ¿O me estoy equivocando? Y me dicen si está bien o está mal. Miren, miren lo que voy a poner, ¿eh? Estoy multiplicando este valor por G, pero G lo estoy multiplicando en unidades de kilogramos sobre metros cuadrados. Perdón, esto de dato que me dicen, metros cuadrados segundo. Sí, segundo. Ya, entonces, ¿está bien si multiplico aquí o tengo que transformarlo ahora según las unidades de G? Tengo que transformarlo ahora, ¿sí o no? ¿Cierto? Claro, entonces eso quiere decir, ya, que un minuto, que un minuto. Bueno, debe ser externo, ahora sí voy a admitir. Ya. Entonces eso quiere decir que lo que voy a hacer es transformar esto de aquí, un minuto. Ya, esto lo voy a transformar a kilogramos sobre metros cuadrados hora. Por aquí vamos a poner eh, esto. Ya, y esto tendría que, a ver, tenemos kilogramos sobre metros cuadrados por segundo. Entonces decimos una hora, 3600. Entonces tengo que multiplicarlo por 3600. Entonces sería kilogramos sobre metros cuadrados hora. Ahí está, ya está transformado. Siempre hay que fijarnos bien en las unidades en este tipo de problemas. Entonces por aquí simplemente lo que voy a hacer es, voy a multiplicarlo por este valor transformado. Ahora sí, ¿no? Ya está expresado y siempre tenemos que poner las unidades. Está en watts metros cuadrados Kelvin, ¿no? Vamos a poner acá watts sobre metros cuadrados Kelvin. Listo. ¿Qué más? Ya tengo HC. ¿Puedo hallar o no puedo hallar QC? Claro que puedo. ¿Por qué? Porque ya tengo HC, ya tengo TG y tengo TS. Entonces voy a poder hallar el calor. Entonces vamos a hallar el calor. Entonces por aquí vamos a hallar cuánto vale QC. Con QC ya tengo cuánto vale el calor total. Entonces vamos a poner por aquí. Esto es igual a HC por TG. ¿Cuánto es TG?
Vamos a poner por aquí. Acá me falta transformar, ¿no? A ver un minuto, chicos. Aquí vamos a transformar primero. Va a ser esto aquí, más 273. Igual parece aquí. Kelvin. Ya está. Entonces, TG, ¿no? Vamos a poner por acá. Esto es igual a HC por TG en Kelvin menos TS, ¿no? Que es igual a TW. Aquí está, en Kelvin. Ahí está. Este es el calor, ¿no? Por convección. Vamos a bajarlo con 4 decimales y vamos a poner las unidades. Ahora, la pregunta es, está por acá. Las unidades simplemente serían, acá tengo watts sobre metros cuadrados Kelvin, solo tendría watts sobre metros cuadrados, ¿no? Watts metros cuadrados. Ya está. Listo. Ya tengo el calor. ¿Para qué me sirve el calor, chicos? Con el calor yo puedo hallar cuánto vale la velocidad en el periodo constante o en el periodo postcrítico, que es el mismo, ¿no? Acá me piden calcular el porcentaje en que se olvida el tiempo de secado. Sí, la velocidad más seca del aire es de se eleva al 50%. Vaya. Eh, Esto me va a servir para poder yo aplicar la siguiente ecuación. Fíjense. Yo sé que la velocidad, que se expresa como velocidad de secado n, en el periodo constante, ¿no? Se expresa como calor total sobre lambda S, ¿no? Donde lambda viene a ser ¿qué cosa? El calor latente del agua para la temperatura, en este caso superficial, ¿no? Si hablamos de la parte de la superficie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá yo voy a poder hallar cuánto vale la velocidad en el periodo constante, ¿no? Por tanto, vamos a poner por aquí. Me dice, ¿dónde está? Ya. Según la comunidad crítica independiente de la velocidad más que el aire, ya, listo. Entonces, con este calor voy a poder aplicar esto aquí. Entonces, vamos a calcular esto aquí. NC. Ya. Ahora, yo tengo que evaluar el lambda S a partir de quién? A partir de el dato de la temperatura superficial. Entonces eso quiere decir que necesito evaluar el calor latente a 303 Kelvin. Ahora la pregunta es, ¿las tablas de calor de vaporización o calor latente están en Fahrenheit o en grados Kelvin? ¿Qué dicen, chicos? ¿Tienen las tablas ahí? ¿O les han proporcionado las tablas, chicos? ¿Están ahí? En Fahrenheit, ¿sí o no? Ya, a ver, ahí me pueden apoyar, chicos. ¿Tienen las tablas ahí? Para colocarlas por aquí. Ya, a ver. ¿Tienen ahí las tablas a la mano, chicos? ¿O alguien que me pueda apoyar con las tablas, él las tiene? ¿O no las tienen ahí? Ya, a ver si no. Ya, aquí las pasé a este archivo. ¿Se ve, chicos? He pasado por si acá la capacidad calorífica de vapor y el calor latente del agua. Ya, estas son las tablas con las que vamos a trabajar para poder evaluar el lambda, ¿ya? Están en el sistema inglés, ¿ya? Acá hay una parte para interpolar y acá lo que tengo que hacer es que si voy a transformarlo al sistema inglés, necesito transformar los grados Celsius o Kelvin a Fahrenheit. A ver si me pueden apoyar con eso, chicos. A ver, acá para este ejercicio, yo necesito evaluar el lambda S a la temperatura S, o sea, la superficie. Yo tengo que TS, ¿cuánto vale? 30 grados Celsius. Entonces, vamos a poner acá. Para TS, vamos a poner acá, TS igual 30 grados.
Chicos, ¿me pueden decir 30 grados a Fahrenheit? ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto es la equivalencia de 30 grados a Fahrenheit? Ya, 86. Vamos a poner entonces acá 86 grados Fahrenheit. Entonces, yo voy a evaluar acá el lambda a 86. Como no tengo, obviamente, los valores de calor de vapor latente del agua en Celsius, tengo que trabajarlos con Fahrenheit y después cambiar las unidades de BTU libras, cambiarlas a unidades de sistema internacional. ¿Sí? Es lo que se va a hacer ahora. Entonces, para esta temperatura, ¿no? Para esta temperatura aquí, vamos a calcular el lambda, ¿no? Vamos a poner acá, lambda. Entonces, lambda a esta temperatura de 86, ¿a qué va a ser igual? 86 grados Fahrenheit. Vamos a nuestro calor latente del agua, miren, 86. 86 está por acá. Acá está, 86. Es 1045.2. Entonces por acá vamos a poner 1045.2 y tenemos las unidades están en BTU libras, ¿no? BTU libras, vamos a poner acá. BTU libras. Listo. Entonces, ya tenemos transformado BTU libras, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de grados de calor latente del agua, estamos hablando en BTU libras de agua, ¿no? Entonces, yo lo tengo en el sistema inglés, pero ahora yo necesito transformarlos al sistema internacional. Y acá eh, tenemos que transformarlos y hay un factor de unidad, ¿no? Hay un factor de unidad. O sea, esto lo tengo que llevar a valor de, si lo quiero en el sistema internacional, tengo que transformarlos a este valor, kilojoules sobre kilogramos de agua. ¿Ya? No lo he puesto en el formulario, ¿no? Acá tengo yo también mi formulario físico y no lo puse acá. Vamos a transformar, vamos a poner acá el factor de conversión de unidades. Vamos a poner por acá. Eh, para convertir de BTU sobre libras, vamos a poner por acá, a kilojoules sobre kilogramos, tenemos que multiplicar, ¿no? Vamos a ponerle por acá. Ya. ¿Se me escucha? ¿Están ahí, chicos? Ya. Entonces acá tenemos que multiplicarlo por, a ver, 4.187 sobre 0.4536. ¿Me confirman si está bien ahí? Si tienen ahí la conversión también. A ver, por 0.252. Ah, me falta esto acá. Esto acá por 0.252. Ahí está. Ya, ahí está. De BTU, para convertir BTU libras a kilojoule Kelvin, va a ser, acá vamos a poner BTU sobre libras por 0.252 por 4.187 sobre 0.4535. Ya, ese va a ser el factor de conversión que vamos a usar para transformar de estas unidades a estas unidades. Entonces, por ahí vamos a dejarlo. Y vamos a multiplicar eso. Vamos a poner por aquí. Por 0.252 de acá a acá, ¿ya? Esto va a ser este valor de aquí. Por 0.252 por 4.187 sobre 0.4535. Ya está. Estas van a ser las unidades con las que vamos a trabajar. Esas unidades se van a expresar en lo que es kilojoules sobre kilogramos de agua. Ahí está.
Listo. Ya tenemos la temperatura superficial que es 30 grados. Lo transformamos a 86 grados Fahrenheit porque tenemos las tablas de calor latente en el sistema inglés. Tomamos lectura de lambda en el sistema inglés y de acá de esto lo transformamos a kilojoule sobre kilogramos hora, porque estamos trabajando a sistema internacional. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Ya, espera un minuto, acá era 0,4536, perdón chicos, me confundí, era 36 aquí. 36. Esto. Aquí es 36. No había visto mal. Ya está. A ver si está bien. 0.2, sí está bien. Ya. Entonces, ya tenemos el lambda en estas unidades, kilojoules sobre kilogramos de agua. Ahora, pero fíjense que acá yo lo tengo en watts, pero watts se expresa como kilojoules por qué, o joules por segundo, ¿sí? Joules por segundo, ¿sí o no? Pero acá yo lo tengo en kilojoules. Ya, entonces, ¿qué es lo que necesito? Porque yo, para hallar la velocidad, vamos a ponerlo acá. Entonces, NC, vamos a hallar NC. NC es el calor, vamos a ponerlo acá, el calor. Recordemos que el calor acá viene a ser el QC, porque solo hay convección. Esto lo vamos a dividir entre quién? Entre lambda S, que hemos evaluado que sería este acá. Pero fíjese lo siguiente. Acá si yo divido esto, voy a tener watts, que sería joules por segundo, ¿no? Joules por segundo metros cuadrados. Y acá abajo voy a tener kilojoules y voy a tener sobre kilogramos, ¿cierto? Las unidades de velocidad, ¿en qué unidades tienen que estar? Las unidades de velocidad tienen que estar en kilogramos sobre metros cuadrados hora, ¿ya? Y yo voy a tener acá en segundos. Entonces, más o menos, vamos a poner por acá esto ya, vamos a dejarlo ahí. Tenemos que transformarlo, obviamente. Vamos a poner esto aquí. Voy a tomar captura ahí. Y vamos a poner por acá. Ya, entonces yo digo lo siguiente. Yo voy a tener unidades, acá voy a tener joules. Yo quiero estas unidades, yo quiero NC. Las unidades tienen que estar en kilogramos por metros cuadrados hora. Pero yo acá, ¿qué tengo? Yo acá tengo, eh, si yo divido, tengo watts metros cuadrados sobre kilojoules sobre kilogramos. Ya, pero yo sé que esto es joules segundos. Joules segundos, metros cuadrados sobre kilojoules por kilogramo. Entonces me va a quedar las unidades en kilogramos y voy a tener acá metros cuadrados por segundo. Y acá voy a tener, ¿no? Joules y acá voy a tener kilojoules, ¿sí? Entonces yo acá, para tratar de eliminar esto de acá, ¿qué tendría que hacer? Ah, ya, yo sé que a ver, ¿no? Un joule, ¿cuánto es a kilojoules? Vamos a poner un kilojoule. Oye, un minuto. Vamos a ver por aquí un rato. Ya está. Yo tengo entonces acá que un kilojoule son 1000 joules, ¿no? 1000 joules. Y yo lo quiero en horas también, el NC. Entonces eso quiere decir, porque tiene que ser en unidades de hora. Y acá yo tengo segundos. Ahí, entonces yo puedo decir acá que una hora son 3600 segundos, ¿no? Por tanto, si yo quiero tener las unidades de kilogramos sobre metros cuadrados hora, tengo que multiplicarlo por 3600 entre 1000, ¿no? Y con eso ya tengo las unidades que necesito. Entonces, vamos a poner por acá. Para que tenga las unidades que quiero, tengo que multiplicar acá por 3600 sobre 1000. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Entonces con eso, ya. Entonces con eso voy a tener las unidades que quiero. Kilogramos, metros cuadrados, horas. Y esas son las unidades de NC, que es la velocidad de secado. Le vamos a poner por aquí. Pero siempre hay que poner en qué base está, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la velocidad, tiene que estar en, a ver, acá tengo kilogramos de agua, acá arriba tenía en unidades de sólido seco, por ejemplo, cuando trabajamos con esto. No, ¿dónde está? Acá. Cuando se expresa acá, estamos trabajando en base seca. Eso quiere decir que eso sería
kilogramos de sólido seco sobre metros cuadrados hora. Ya está. Siempre tenemos que pensar que está en kilogramos de sólido seco, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos el NC. Ahora, si ya tengo el NC, yo puedo hallar el tiempo de secado, porque recuerden que el tiempo de secado, ¿no? O la velocidad de secado influye en el tiempo de secado. Y acá me dicen el porcentaje que se reducirá el tiempo de secado. Eso quiere decir que tengo que calcular el tiempo de secado. Ya con el NC que tengo acá, sabemos nosotros que si reventamos la curva de velocidad de secado, sabemos que hay una parte así, ¿no? Hay una parte que tienes así, ¿no? El periodo constante y de ahí baja, ¿no? Baja el periodo decreciente, que puede ser así, o puede esto dividirse en dos secciones, una recta y otra por ahí media curva, ¿no? Ahora, pero en todo este periodo obviamente va a estar mi velocidad de secado en C. Y este se le llama el periodo postcrítico, ¿sí? Perdón, anticrítico. Anticrítico. Entonces, era necesario hallar qué cosa, hallar el NC para poder trabajar al periodo anticrítico. Ahora, dependiendo de qué tendencia tenga el periodo postcrítico, se mantiene la velocidad de secado, ¿no? Entonces, vamos a poner por aquí. Tengo que hallar la velocidad de secado, entonces, ¿no? Vamos a poner acá, calculando la velocidad de secado. Entonces, la velocidad de secado tiene dos maneras, ¿no? Uno, trabajarlo por integral, y la otra, trabajar en el periodo, separando en los periodos, postcrítico y anticrítico. Como acá ya me mencionan sobre postcrítico y anticrítico, voy a trabajarlo de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a nuestro formulario y vemos acá. El tiempo de secado viene a ser igual al tiempo en el periodo, acá estamos hablando del periodo anticrítico y en el periodo postcrítico. Ya está. Por tanto, vamos a ver en el tiempo de secado para el periodo anticrítico. ¿Qué es lo que vamos a usar para el periodo anticrítico? Vamos a ver lo que me dice mi teoría. Tengo tres casos. Cuando el cargo